buenas tardes a todos. En el contexto de la propuesta de inversión en GoClear, ofrecido a los socios de Faraday, hoy tenemos el placer de entrevistar a Antonio Morales, fundador y CEO de GoClear. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, Jaime? Mucho gusto. Encantado de compartir este espacio con todos los socios de Faraday. Bueno, primero nos gustaría que nos contaras, para conocerte, tu trayectoria académica y profesional y cuáles fueron las principales motivaciones que te llevaron a lanzar GoClear. Bueno, brevemente, yo vengo de formación financiera y de marketing, con estudios en una maestría en el IES Business School. Eh, yo vengo también del mundo del emprendimiento, aunque también pasé un tiempo en la vida corporativa en Telefónica por más de 10 años en la parte de desarrollo de producto. Y mi reciente emprendimiento, del cual ya pues, lo dejé hace un poco más de un año, relacionado básicamente a un negocio de software as a service para gestión de flotas de transporte y logística, ¿no? Era una plataforma digital 100%, donde logramos tener presencia en más de 7 países de Latinoamérica, incluyendo clientes aquí en España. Y ahí fue donde un poco empecé a descubrir también ese vínculo inicial con los seguros. ¿Qué valor aportáis a vuestros clientes? O sea, ¿cuál es vuestro modelo y cuál es vuestro modelo de negocio? En realidad, el GoClear llegó como una propuesta innovadora para atender básicamente la demanda de la distribución digital de seguros de movilidad. Hemos visto que evidentemente el sector de movilidad es uno de los sectores más vibrantes de mayor auge y evidentemente la industria de InsurTech también, ¿no? Comparativamente con la industria FinTech vamos algunos años atrás y como simplemente darles un dato, pues estamos apenas en la etapa inicial, ¿no? Con montos todavía muy bajos de inversión comparativamente con lo que FinTech llegó a captar, ¿no? Entonces esto nos hace ver que estamos en una industria bastante vibrante de inicio de crecimiento y básicamente el modelo de negocios que nosotros tenemos, al ser un modelo de negocios de distribución de seguros digitales, es captar las primas de los seguros de distintas coberturas de movilidad. Esto quiere decir pues, seguros de coches, de patinetes, de bicicletas, de, de motos eléctricas inclusive. Y a partir de esto, pues nosotros captamos un porcentaje que va en torno entre el 20 y 25% de esta distribución en función de los acuerdos que tenemos con las distintas reaseguradoras y aseguradoras del mercado, en este caso español. ¿Cuáles han sido vuestros principales hitos comerciales, ¿no? O de otra índole en los últimos, digamos, 8 o 10 meses? Este viaje ha sido maravilloso porque el año pasado nos dedicamos en plena pandemia a construir nuestra plataforma tecnológica y este año, al obtener la licencia de operación, hemos empezado realmente a operar con una atracción importante, un crecimiento de un 60% mes a mes en los últimos meses. Esperamos cerrar este año con cerca de 1,000 pólizas emitidas. Y dentro de los logros importantes que hemos tenido es el haber cerrado acuerdos de colaboración, sobre todo con partners representativos, como en este caso Wallapop, Rebellion Bank o Belka Motors, donde hemos logrado integrar, es decir, embeber la experiencia de compra digital de los seguros a través de sus plataformas digitales o de sus ecosistemas, ¿no? Entonces, esto ha demostrado pues, la confianza que existe de estos partners justamente para masificar y brindar un acceso mucho más fácil, justo y transparente a los seguros de movilidad. Muy bien, gracias, Antonio. Hablando ya de la presente oportunidad de inversión, ¿no? Cuéntanos un poco pues la oportunidad que ofrecéis y a qué se destinará el importe recaudado. Como lo comenté, es una magnífica oportunidad de inversión, principalmente porque es un sector que en los últimos, este año ha captado muchísimo capital. Solo en la mitad de este año se ha captado más del total de todo el 2020 en general a nivel global. España también es un mercado que viene con cierto retraso respectivamente a otros mercados mucho más maduros, lo cual hace evidenciar que hay una gran oportunidad de disrupción en un sector hiperfragmentado. Al final del día, el sector de la movilidad y seguros en España es un mercado de 24 billones al año. Entonces, el captar un pedazo de este pastel pues resulta muy atractivo desde el ángulo de InsurTech. La capacidad o que necesitamos adquirir o las capacidades que queremos aprovechar con esta inversión justamente es la de poder destinar recursos al desarrollo tecnológico para poder escalar de una forma mucho más agresiva, pero sobre todo ampliar nuestra capacidad de distribución comercial, es decir, ampliar esa capacidad de lograr partnerships que nos permitan
masificar y disponibilizar esta experiencia de compra de seguros digitales de movilidad en distintos entornos. Y ya por último, Antonio, ya no te robo más tiempo para tu entender los principales atractivos, ¿no?, en esta oportunidad de inversión para nuestros socios. Ya has dejado caer algunos, pero bueno, si tuvieras que matizar tres, por ejemplo. Sí, para esquematizar tres, podríamos decir que el timing, creo que es un timing idóneo en comparación con otros sectores. Segundo, creo que existe un gran apetito también de los consumidores, en este caso, en buscar nuevas propuestas de valor y sobre todo provocado por todo el contexto externo de los cambios de movilidad y de post-pandemia, digamos así. Y tercero, yo creo que el equipo, ¿no? Somos un equipo que realmente es muy potente, que tiene muchas capacidades tanto y un background muy fuerte en la parte de seguros, pero sobre todo también la parte de digital, con experiencia en escalamiento de 0 a 1, ¿no? Que es realmente donde queremos realmente captar, aparte de una porción de mercado, es un caso de éxito que sea exportable en otros mercados también. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo, por participar en esta entrevista y sobre todo por la evolución del proyecto en los últimos meses. Encantado, pues, y en espera, pues, que sea de mucho agrado el proyecto para todos los socios de Faraday.